Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro ciclo de webinars de herramientas contables. Recuerden dejar la asistencia a través del chat privado o sin capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que la grabación se va a encontrar disponible en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Luego de la charla van a disponer de 10 minutitos para hacer consultas al docente. Le doy la bienvenida nuevamente a la profe de los martes, la contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Durante el día de hoy nos reunimos para tratar un tema bastante importante en lo que tiene que ver con las gestiones del manejo de dinero y administración del efectivo, hablando precisamente del tema del área de tesorería, trayendo un poco de información acerca de las distintas herramientas que podemos llegar a utilizar para tener un control del funcionamiento de esta área, ¿sí? La modalidad, como les contaba Carolina, vamos a aprovechar de hacer el dictado a lo largo de estos 50 minutos de la capacitación, dejando los últimos 10 minutos para consultas. Así que les voy a pedir de que por favor cualquier duda que les vaya surgiendo a lo largo del dictado la vayan anotando, porque lo rico y lo bueno de esto es que vamos a tratar de incluir distintas temáticas que nos van a ayudar a nosotros a tener un manejo o tratar de abarcar de modo más amplio el manejo de esta área, ¿sí? Así que mi propuesta siempre ha sido tratar que tengamos un montón de herramientas nuevas, nos llevemos un montón de herramientas nuevas, así que la idea es que a lo largo de la presentación ustedes puedan ir conociéndolas y que quizás la futura herramienta a ver nos permita comprender o saldar la duda de lo que venía viendo antes, ¿sí? Así que comenzamos. Y eso, les pido entonces que anoten cualquier duda que vayan teniendo, así luego la charlamos entre todos. Muy bien, herramientas de control en el área de tesorería. La idea es que ustedes logren identificar todas aquellas herramientas útiles que les permitan comprender cuál es el funcionamiento o cuáles pueden llegar a ser las acciones de control que podamos ejercer sobre el área de tesorería, ¿sí? De una organización, de un emprendimiento, de un negocio, de una inversión, de todo aquello que yo quiera enfrentar de ahora en adelante y en donde el cuidado del dinero tiene que ser fundamental para poder llegar a buen puerto o poder llegar a lograr el objetivo que quiero cumplir. La idea es que a lo largo del día de hoy veamos herramientas, como les contaba, que se pueden aplicar a esta área o se pueden aplicar a cualquier otra área que hace manejo o tiene consideración del manejo del dinero, e incluso para que ustedes puedan conocer cómo es el funcionamiento de su billetera o de sus recursos disponibles a lo largo de todo un mes, de todo un año o de determinado periodo que quieran analizar, porque su objetivo es, por ejemplo, irse de viaje o su objetivo es emprender alguna nueva inversión o tratar de adquirir la compensación de nuevos valores o tratar de analizar posibles alternativas de manejo de dineros ante excedentes o cómo puedo hacer yo para lograr conseguir dinero en caso de faltantes. Bien, haciendo foco de manera precisa lo que es el área de tesorería, pero porque la capacitación en sí trata de abarcar estas herramientas a la luz de este tema, lo cual, insisto, no significa que solamente podamos aplicarlas ahí, sino que tienen un ámbito de aplicación totalmente amplio, incluso hasta de modo personal, ustedes lo pueden utilizar para la administración y control. Precisamente el área de tesorería es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan
organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con las operaciones del flujo monetario o flujo de caja. ¿Por qué decimos que se organizan y gestionan? Porque la persona que esté a cargo de esta área o quien trabaje colaborando con el funcionamiento correcto de esta parte de la organización, tiene que tener muy en claro cuál es su función y cómo esta función colabora con el resto del equipo. Y también tratando de identificar un poco cuál es el objetivo por el cual esa área está ahí y por qué es muy importante el funcionamiento y la correcta disciplina por parte de las personas que lo involucran. Esto incluye el área cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es decir, los movimientos de dinero que entran y salen de manera constante, cuyo control va a pasar por las personas que en ese momento tienen que cumplir funciones de desempeño ante determinada cantidad de gerentes, directivos, personal, compañeros, digamos, ¿sí? De otras áreas y pares a los cuales hay que hacer frente para poder tratar de que todo en sí logre el funcionamiento deseado de la misión y de los objetivos que la empresa plantea para con toda la organización en sí misma. Bien, ¿cuáles son las funciones? Gestiona los recursos monetarios de la empresa. Toma medidas necesarias en caso de desviaciones. Diseña políticas de cobros y de pagos. Hace un control del adecuado cumplimiento de previsiones de pagos y de cobros. Fíjense, en términos generales todo va a rondar a lo largo de lo que es el dinero, pero va a ser muy importante lo que es la gestión de las personas que le involucran, porque es muy importante conocer, como les decía recién, cuál es el funcionamiento general del área para lograr identificar desviaciones o tratar de identificar cuándo estamos cursando el camino correcto. Muchas veces las personas que se involucran en alguna organización, en algún emprendimiento, que, ojo, pueden ser tanto propios o que pueden ser parte, digamos, de aquella idea original, la cual se está poniendo en práctica o en curso, pero también pueden ser personas a las cuales nosotros llamamos o contratamos y que muchas veces no manifiesta el interés adecuado o correcto y por ende nunca logra identificar cuál es su verdadera función o responsabilidad en una empresa. Entonces, su objetivo de trabajo es ir, cumplir horario e irse. Hay que tener especial atención y cuidado con este tipo de intereses, porque puede que en ciertas ocasiones no logren identificar qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Cosas que pueden estar ocurriendo a sus narices y que por un tema de falta de interés o de capacitación también, o de comunicación, algo que es fundamental en el manejo de esta área, es que no logren tener sabido cuál es la función principal, ¿sí? Por eso es muy importante el hecho de tratar de involucrar a estas personas que participan en esta área, entendiendo la importancia de sus funciones a lo largo del desempeño de su actividad. Por eso es importante tenerlos motivados, hacerlos parte de la toma de decisiones pequeñas, ¿no? Porque las más grandes seguramente van a formar parte de una mesa en donde van a intervenir un montón de personas, pero el hecho de involucrarlos, de hacerlos parte, de generar empatía con el desarrollo de la prestación de su servicio va a ser muy, muy especial a la hora de formular políticas que verdaderamente ellos nos van a ayudar a conducirnos hacia un buen puerto. ¿Por qué? Porque conoce la cara de los clientes, conoce la cara de los proveedores,
conoce cuáles son las políticas de otorgamiento de créditos o las políticas de otorgamiento de cancelaciones en efectivo o en cheques, o conoce plazos, o conoce distintas situaciones que, insisto, pueden ser muy insignificativas para la persona que en ese momento lo está viviendo, pero que a la larga pueden llegar a lograr tener un historial muy importante para tratar de que con todos yo me lleve bien y esa cadena de valor realmente genere valor, ¿sí? Esa cadena de valor en cuanto a mi relación para con clientes y con proveedores, digamos. Así que es muy importante la persona que esté a cargo de esto, que conozca el funcionamiento de la compañía y que participe como un gestor importante a la hora de organizarnos. Me detengo en esto porque es muy importante el manejo del recurso humano, ¿sí? Implica mucha confianza. No todos ustedes seguramente les darían a cualquier persona su dinero en efectivo para que lo administre. La confianza seguramente va a ser uno de los pilares fundamentales a la hora de tratar de elegir o de seleccionar a la persona correcta. Una herramienta de control de esta área que podemos poner en práctica para verificar de que todo esté bien o de que estamos yendo por buen camino, o directamente detectar que el camino que hemos tomado es incorrecto, pero podemos llegar a encontrar alternativas de solución rápida o alternativas de inversión que nos permitan salir a flote, es el flujo de caja. El flujo de caja se ve más o menos así. La idea es identificar en un gran cuadro, bajo un límite temporal que yo determino, que qué mejor si lo podemos ir haciendo de a poquito para tratar de ir sacándole punta al lápiz y afilarlo siempre de una manera mucho más precisa. Ir trabajándolo mes a mes nos va a permitir a nosotros ir conociendo un análisis de tendencias, de la veracidad de la información que estoy volcando, mediante un análisis entre lo que realmente logro obtener a final de mes versus el cotejo real que yo hago en la realidad o ante el control en los flujos de caja, ¿sí? Entonces, hacer este ejercicio puede llegar a ser difícil al comienzo, pero una vez que tenemos la práctica y la implementación, vamos a poder sacar mucho provecho a esta información. Algo que no quiero dejar de repetir, podemos utilizar nosotros como flujos de caja personales, ¿sí? Y esto consiste en determinar los ingresos y los egresos. ¿A lo largo de qué periodo? Puede ser de un mes, de una semana, de un año. La construcción tiene que basarse en la identificación de las distintas bocas de obtención de ingresos que yo voy a tener a lo largo de ese mes. Siempre hablándolo en términos de dinero en efectivo, porque la idea es tratar de darnos información precisa de cuál es el flujo de dinero con el que cuento para poder afrontar las situaciones que van a acontecer a lo largo del periodo y cuya liquidez necesitan sí o sí de esta obtención de información, ¿sí? Entonces, en los ingresos determino cuáles son las distintas, como les decía recién, las distintas bocas de ingresos que puede llegar a tener una empresa. Una, pueden ser cuentas por cobrar, es decir, aquellos derechos de cobro que yo tenía que realmente los logro hacer efectivos. Esto puede ser que la política de la empresa sea un periodo de 30 días de cobro, porque ese es el plazo máximo que le otorga a sus clientes, o de 60 días, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, en el caso de los 30 días, si yo estoy concretando una venta en enero, pero le doy un lapso de 30 días a mis clientes para que me paguen, el flujo efectivo del ingreso recién lo voy a colocar en el mes de febrero, ¿sí? Yo dejo de manifiesto cuando genero el cobro del dinero en efectivo, por lo tanto, la cancelación en ese caso de la deuda por parte del cliente. Fíjense que me puedo extender por tanta cantidad de clientes como tenga,
o tanta cantidad de clientes con los que yo sé que me manejo con dinero en efectivo, porque hay otros que probablemente solo me maneje con cheques o con banco, ¿sí? Con transferencias bancarias. Otros que directamente capitalicen deudas, etc. Cosas muy relacionadas a lo que vimos en la clase anterior respecto a la existencia de pasivos en términos de introducción a la contabilidad. Otros pueden ser ventas al contado, ¿sí? Ventas que estoy concretando hoy y que hoy mismo me las están cancelando porque me están dando el dinero en efectivo. Y cualquier otro tipo de ingresos, dígase, por ejemplo, el alquiler de una sucursal o de un inmueble que yo tengo cerca de mi empresa, ¿sí? El alquiler de un bien de uso. Pueden ser infinidades de otros ingresos que la idea es plasmar siempre la obtención del dinero en efectivo. Esta es la idea, ¿sí? El ver qué está ingresando a mi gran billetera o a mi caja registradora todos los días. Fíjense, esta herramienta de control, como les contaba antes, puede ser mensual, anual o diaria, lo que en muchos casos puede resultarnos útil a nosotros como herramienta de control para las personas que están manejando nuestro dinero, ¿sí? Y que, por ejemplo, los estoy mandando a cobrar porque hoy es día viernes y me toca hacer la parte de cobranzas. Entonces, mando a las personas a cobrar a domicilio. ¿Qué le pido que me haga? Un flujo de caja. Me determine todos los ingresos del día, me descuente todos los egresos, porque de paso, así como va a cobrar, aproveche y cancela algunas deudas. E insisto, puede llegar a tener algún tipo de gastos, como la del combustible, porque se está trasladando para hacer tanto los cobros y los pagos, y por ende logro tener al final de mi día cuál es el saldo acumulado o el total, cuya obtención se realiza mediante la suma de los ingresos menos los egresos. De esa manera, el total que me da al final del día, yo lo cotejo mediante un arqueo de caja, un arqueo o un conteo del dinero, y a lo que tengo que tratar de arribar es al saldo concreto sin diferencias entre sí, ¿sí? Eso puede ser flujos diarios. Siguiendo un poco con los egresos dentro de este flujo mensual, ¿qué tenemos? ¿En qué se nos puede ir el dinero en efectivo a lo largo de ese mes? Y este mes aproveché y le pagué al proveedor toda la materia prima de los productos que yo necesito elaborar. Por ejemplo, soy una panadería, le tengo que pagar a la persona que me provee la harina, a otro que me trae levadura, a otro que me trae dulces, a otro que me trae azúcar, ¿sí? Aprovecho y hago la cancelación de todo el dinero en efectivo que realizo a lo largo del mes. Pago impuestos también, impuestos y servicios. Si soy monotributista, puedo considerar ese pago del impuesto, o si soy un responsable inscripto, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del IVA a pagar y cualquier otro impuesto que tenga que ir afrontando a lo largo del tiempo conforme a la actividad que estoy desarrollando, ¿sí? Ingresos brutos en caso de Mendoza, etc. Sueldos. Si tengo personal a cargo, todos los meses me va a ir dinero por este concepto. Alquileres también, porque puede que yo no tenga inversiones como tener a disposición el alquiler de un lugar, sino que yo directamente no cuento con un inmueble para poder prestar mi actividad. Entonces lo que hago es requerir del alquiler de un sitio para poder hacer la prestación de mis servicios. Y otros gastos de mantenimiento u otros gastos que tengan que ver con el desenvolvimiento propio de la actividad y que son necesarios para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, gastos de útiles, de papelería, de algún que otro desayuno por algún agasajo o porque yo tengo la política de que en mi empresa todos los días espero a mis empleados con tortitas, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense, ingresos menos egresos me va a dar un total que en este caso en el mes de enero nos fue mal y fuimos y detectamos un faltante de 1.453 pesos en negativo. ¿Qué me genera a mí esto? Me tiene que generar alerta. ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que me tengo que preguntar es,
¿cómo voy a hacer para tratar de obtener mayor cantidad de dinero y tratar de saldar esa deuda? Una opción es mantenerla y hablar con, por ejemplo, los proveedores y decirle, mira, con aquellos que son más flexibles o con quienes tengo cláusulas o acuerdos comerciales y donde la aceptación por parte del proveedor esté dada, es que no puedo pagarte ahora, dame 15, 20, 30 días, ¿sí? Junto con el interés que corresponde, porque el proveedor también está, fíjense que en ese momento, si él está haciendo flujos de caja, no va a manifestar ingresos que quizás él lo consideraba para ese mes y que probablemente les generen saldos en contra o saldos negativos o saldos en rojo. Entonces, acordar con ellos y dejar las cosas bien claras nos va a posibilitar a nosotros mantener esas alianzas comerciales que, insisto, generan valor y que muchas veces pueden generar colaboración entre ambas personas que participan dentro de lo que es la misma cadena de suministro. Entonces, esa puede ser una opción. Otra es en esforzarme y tratar de obtener mayor cantidad de ventas al contado o de salir a cobrar a los clientes que me deben mucho hace mucho tiempo. Entonces, fíjense que un saldo negativo me puede dar a mí a entender todas las acciones que puedo llegar a realizar. A veces decir, bueno, aumento el precio de mis bienes porque necesito que las ventas al contado se aumenten. Ojo con eso, porque si yo tengo un producto en una competencia perfecta, probablemente aumentar el precio va a hacer que disminuya mis ventas. ¿Por qué? Porque mi producto es de tipo estándar y aumentarlo inmediatamente va a hacer que mis clientes se vayan a mi competencia. ¿Por qué? Porque tienen la fácil probabilidad de que en el mercado logren obtener el mismo producto a un precio que se mantiene o en donde la mayoría de los competidores ofrecen en un mismo rango. Entonces, hablar de tocar el precio puede ser algo difícil. Otra puede ser en tratar de obtener siempre los mismos productos o mercancías o mercaderías, tratando de disminuir los costos. Pero ojo con eso, porque si hablamos de calidad o de fidelización de clientes, tengo que ver si al disminuir costos estoy perdiendo calidad en mis productos y por ende mis clientes se van a elegir a otros que le ofrecen la misma calidad a los mismos precios de siempre o quizás un poquito más caro, pero saben que lo barato sale caro, entonces por eso directamente optan por elegir en ese momento a la persona que más les conviene, ¿sí? Entonces, el manejo de variables puede ser muy amplio. Lo importante es ver, así como identificábamos en la partida doble, que cualquier efecto que yo logre determinar en cierta dirección, tengo que ver cuál es el efecto que se me está generando del otro lado o en contraposición o identificando cuáles son mis pérdidas, ¿sí? O qué pierdo eligiendo ese camino. Y si no quiero tocar nada en mis variables, quiero que todo se trate de permanecer igual, puedo acudir a bancos o a préstamos a distintas personas que me pueden llegar a facilitar el dinero que me está faltando, ¿sí? Si hacemos el análisis del mes de febrero, en el mes de febrero fíjense que el total, la diferencia entre ingresos y egresos es de 5.747 pesos. Que la idea que en este flujo de caja es tratar de manifestar cuál es el saldo acumulado que yo llevo, tanto de saldos negativos como de positivos, ¿sí? Entonces, puede que en el mes de febrero yo tenga ese faltante de 5.000, pero si no hice nada en el mes de enero, lo acumulo con los 1.453 de ese mes. Entonces, ya mi faltante no es de 5.000, sino que será de 7.200 en negativo. ¿Qué puedo hacer para remediar esta situación? Y así, si voy realizando un control mensual de cuáles son las diferencias entre ingresos y egresos, puedo identificar que, por ejemplo, en el mes de marzo, recién ahí logré ver un poquito la luz
con 3.900 pesos en positivo, pero que acumulados o restados a esos faltantes 7.200, me siguen faltando fondos para poder afrontar deudas que yo tengo desde meses anteriores y que probablemente en realidad podría acá ir incrementando a causa de la existencia de intereses. Entonces, tengo que empezar a balancear a ver qué realizo. Hasta que, bueno, decidí directamente no vender más a plazo, dedicarme a hacer ventas al contado y poner a una persona que me ayude a cobrar todos los saldos antiguos o viejos o créditos que yo le había dado a mis clientes. Entonces, fíjense, el mayor incremento en el mes de abril se produce por la existencia de las cuentas a cobrar, en donde me genera una diferencia abismalmente positiva. Abismalmente positiva es porque venía de meses muy malos y que gracias a eso logró compensar que estuve realizando en meses anteriores. Y fíjense, si lo compenso con el saldo negativo que traía acumulado el mes anterior, me queda un disponible de 64.072 pesos. ¿Y qué hago? Fíjense, es la primera vez que tengo un saldo positivo en el mes. ¿Lo dejo estar así como está? ¿Lo gasto? ¿Aprovecho y lo gasto? De eso se trata, de identificar distintas alternativas que puedan llegar a conducirme hacia un destino seguro, propicio y que trate de comprender de los errores realizados, ¿sí? O comprender que hay algunas políticas de bondad que no las tengo que implementar, sobre todo en algunos momentos del mes o del año. Entonces, decir que puedo, por ejemplo, invertir esa plata en un plazo fijo, comprar acciones, tratar de invertir en algún inmueble, ¿sí? Y así de a poquito voy generando alternativas de inversión. El objetivo de la herramienta es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Además, permite hacer un estudio o análisis para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar un uso eficiente de los recursos de la compañía para lograr que ese saldo positivo, en los casos de los meses que lo obtengamos, no terminen siendo saldos que en realidad quedan guardados en esa caja a la luz de la devaluación del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Por eso es muy importante que sepamos utilizar bien esos sobrantes y que, lo vuelvo a decir, en realidad lo que no nos gane sea la inflación. Ese es el poder, la devaluación o la falta de valor del uso de la moneda, ¿sí? Esa es la idea. Lograr identificar sobrantes y faltantes y a partir de allí accionar con las políticas que se crean más correctas para lograr un buen resultado en la gestión. Ante faltantes de dinero, como les contaba, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Obtengo ventas a plazo con mis proveedores, les pago luego, despido personal. ¿Y en sobrantes de dinero qué hago? ¿Lo dejo en la caja registradora? No, tengo que tratar de ver qué cosas me van a ayudar a mí a la hora de poder obtener mayor cantidad de rentabilidad de ese manejo de dinero que en ese mes me generó sobrantes. Fíjense, ojo con el manejo de precios y ojo con la identificación de costos, porque no muchas veces, según el lugar en donde estemos ubicados, puede generarnos actividades positivas respecto a tocar estas variables, ¿sí? Y de paso, tocando estos temas, es que los invito al martes que viene, que vamos a ver en la capacitación de las 17:30 el tema de precios y costos, ¿sí? Las distintas formas de identificarlo y qué acciones podemos realizar o en qué momentos puedo tocar yo estas variables generándome resultados positivos, ¿sí? Bien. Otra
herramienta de control son los presupuestos. A la hora de hacer un presupuesto, ahora considérense ustedes como personas que van a elaborar la realización o la prestación de una determinada actividad o servicio y estiman cuáles van a ser los valores que van a cobrar por la realización de esa actividad o servicio, ¿sí? Eso es cuando lo elaboran ustedes, que si lo ven del otro lado es cuando lo piden a algún proveedor porque tienen en vistas tratar de obtener la prestación de un servicio o comprar cierto producto. Este tipo de presupuestos que les voy a encarar, esos que les mencionaba en realidad son los comúnmente utilizados. El presupuesto que yo quiero encarar en este momento es el que nos permite identificar qué valores voy a necesitar para desarrollar toda mi actividad en la empresa. Funciona algo así como una herramienta de control interno que me va a poder identificar los cursos de acción definidos y sobre los cuales voy a tener que actuar y en base a la actuación identificar qué realicé versus lo que planifiqué o lo que presupuesté y ante cualquier desviación ejercer actividades de control o de actividades o acciones de remediación en caso de cualquier error que haya cometido, ¿sí? La idea entonces es que en este presupuesto yo planifique cuáles son mis planes de acción a lo largo de un tiempo determinado, que puede ser un mes, una semana, un año, y que sobre esa base yo logre identificar qué acciones tengo que llevar a cabo, ¿sí? Profe, ¿Qué me gusta de esto? Sí, recuerden que tienen un ratito enseguida para consultarme, para que yo pueda avanzar en 2 o 3 herramientas más que tengo. Vayan anotando las ideas en el chat y las dudas en el chat, así enseguida lo planteamos, ¿sí? ¿Qué me gusta de este tema y qué me gusta resaltar a la hora de nombrar esto? Es que un presupuesto, si yo estoy encarando una actividad, puede llegar a funcionarme como patrón de medida o como patrón de acción, pero probablemente identifique muchas ineficiencias cuando logre hacer la comparativa entre lo que planifiqué y ejecuté. Por eso los presupuestos se van poniendo mucho mejores, así como el vino, a lo largo del tiempo, gracias a la experiencia que yo tengo en el desarrollo y en el manejo de la actividad que estoy llevando a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir conocer primero que nada a la gente con la que tengo que interactuar, identificar cuáles son los accionarios comunes, tanto míos como de las personas de mi alrededor, e incluso predecir actividades o acciones o reacciones que tengan los clientes, y sobre eso quizás las medidas o las desviaciones sean muy ínfimas. Y la idea entonces de este presupuesto es conocer anticipadamente cuáles son los costos asociados a una actividad, determinar de modo exhaustivo cuál es el estudio de mis posibles proveedores y por ende tener costos de referencia, como así también elegir alternativas que me puedan llegar a conducir a un mismo destino, ¿sí? Insisto, es identificar el presupuesto como herramienta de control, es identificar a qué objetivo quiero llegar. Y sobre esa base determinar qué costos tengo asociados, los ingresos también que se relacionan con el desarrollo de su actividad y los gastos que van a tener que surgir con motivo del accionar que lleve a cabo para obtener esos resultados, ¿sí? ¿Qué otra utilidad se le da? Ver cuándo voy a necesitar un financiamiento externo, cuál es el porcentaje de ganancia que quiero obtener, cuando ya les comentaba que pueden afilar un poco más el lápiz gracias al paso del tiempo. Identificar qué personas están trabajando y quiénes no, o lograr identificar quién está haciendo bien su trabajo y quiénes son motivos de charlar, conversar, explicarles de que hay cosas que hay que modificar o hacer un cambio de puestos, ¿sí? ¿Cuánto dinero en efectivo necesito para afrontar la inversión o el proyecto?
y muchas otras utilidades que si ustedes, insisto, se toman el tiempo de dejar todo asentado, pueden llegar a tener información muy rica entre lo que planificaron y lo que verdaderamente pasó. Lo malo, digamos, de los presupuestos es que hay veces que se basan en información pasada, pero también fíjense que lo resaltaba como algo positivo, porque necesito de experiencia, ¿sí? Entonces, hay que también prever grandes márgenes de modificaciones que pueden llegar a surgir, sobre todo con el manejo de dinero, dado que la inflación que tenemos en Argentina es muy alta. Entonces, hay veces que nosotros vamos, si somos totalmente perfeccionistas y queremos que la diferencia, siquiera en centavos, sea de 0, ya de por sí estamos cometiendo un error porque puede que la situación económica haga que hayan ciertas cosas que incluso estén faltantes o que sean muy caras, y ni les digo aquellas que utilizan como parámetro el dólar como su valor de moneda, ¿sí? Entonces, a la larga, esta herramienta, el presupuesto, ¿qué implica? Y yo acá les traigo una analogía. ¿Qué es presupuestar? ¿Qué es hacer un presupuesto? Un ejemplo son los viajes. Uno se pone a planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes, combustible, comida y hospedaje, de ese destino que me encanta y que este año sí o sí, luego de que todo mejore en términos de pandemia, yo pueda realizar a fin de año, por ejemplo, ¿sí? Una vez visto todo eso, entonces se sabe cuánto necesito ahorrar y por lo tanto, en cuánto tiempo se puede concretar. Porque, ¿qué pasa? Yo me planteo, y si para ese gran destino que yo quiero conocer este año como premio, acá en mi casa durante el año 2020 y 2021 sin tener vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Y necesito sí o sí mimarme. Digo, bueno, me quiero ir en diciembre, ¿cuánto voy a gastar? Y después me doy cuenta que en diciembre no me puedo ir porque no llego ni siquiera con la sumatoria de los sueldos sin consumos, ¿sí? Entonces, probablemente me replantee y diga, bueno, quizás en diciembre no, necesitaría irme en marzo del año que viene, ajustando todos los precios de pasajes, combustibles, comida y hospedaje, y en base a eso puedo decir, sí, en marzo necesitaría sí o sí esa cantidad de dinero y ese mes sí me puedo ir cumpliendo en la medida de lo posible con una correcta conducta de acá hasta ese mes. ¿Sí? Fíjense que prácticamente me estoy dando un año de ahorro. Esa es la idea. Tratar de que bajo esas variables nosotros podamos depender o necesitar definir cuáles son las acciones que quiero llevar a cabo. Muy bien. Esta era la segunda herramienta que vimos, ¿sí? Y sobre eso yo les traigo algo que tocamos en los dos temas, en las dos herramientas, tanto en el flujo de caja como en los presupuestos. ¿De qué forma puedo cobrar yo los bienes o servicios que estoy prestando? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué plazos puedo otorgar si hay personas que me eligen, pero que no tienen el dinero en efectivo ya como para poder pagarme? ¿Habilito Postnet y tengo tarjetas? ¿Utilizo pagos electrónicos? ¿O no? Directamente me voy a hacer una cuenta bancaria y que me hagan transferencias. Y si me hago una cuenta bancaria, puedo llegar a utilizar cheques, ¿sí? Recibir cheques para después depositarlos y cobrarlos. Entonces, va a ser muy importante el manejo de las distintas formas de cobro que va a tener una empresa. Y viendo un poquito eso, es que traemos el tema del manejo de cheques. ¿Qué tipos de cheques existen? Dos. El común y el de pago diferido. El común implica que me lo dan a mí y dentro del periodo o lapso de 30 días de la fecha que figura en el cheque, 30 días corridos, yo puedo ir con esa orden de pago pura y simple en formato papel al banco y cobrarlo.
siempre y cuando, les muestro el detrás de escena, digamos, la persona que lo emitió tenga fondos en su cuenta o fondos en la cuenta que respalda la existencia de esos cheques. Ese es el cheque común. También tenemos el cheque de pago diferido, que ¿qué significa? En el cheque van a haber dos fechas. Una en el momento en el que se está librando el cheque y otra a partir del cual se puede cobrar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, sé que en el mes de junio mis clientes me van a pagar y me pagan todos por transferencias bancarias. Entonces, yo a mis proveedores les pago con un cheque de pago diferido. Hoy, 20 de abril, páguese desde el 1 de junio del año 2021 a la persona tal la suma de pesos y lo defino, ¿sí? Tanto en monto como en letras. Fíjense, yo puse dos fechas, la de hoy, pero ¿cuándo la persona lo va a poder ir a cobrar? Desde el 1 de junio. ¿Bajo qué periodo? Y en ese momento funciona como un cheque común. Tiene 30 días corridos para ir al banco y poder cobrarlo. O depositarlo en su cuenta, ¿sí? Ese es el manejo de los dos tipos de cheque que abarca la ley de cheques, la 24.452. Fíjense, a un mismo cheque yo puedo realizarle distintas acciones para que tengan distintos grados de seguridad. Uno puede que sea hacer un cheque cruzado. En el cheque se trazan dos líneas rectas paralelas y en diagonal en el frente, generalmente el lado izquierdo. Al hacer esto, el cheque no se puede cobrar en efectivo y solo se puede depositar en cuenta. A ver, si yo conozco a la persona que le estoy librando el cheque y que yo quiero que tan solo esa persona lo cobre, directamente le pregunto, mira, te lo voy a cruzar, ¿te parece bien? Bueno, dale, listo, no hay problema, porque sabe que la persona tiene que ir y depositar, ¿sí? Porque no lo puede ir al banco a cobrar inmediatamente. Ese cruzamiento puede ser especial porque en barras contiene el nombre de la autoridad, de la entidad autorizada para prestar el servicio de cheque o donde se tiene que depositar. Y general, directamente no detallo nada, solamente hago las dos líneas y sea cual sea su banco para hacer el cobro, va y lo deposita. Otro tipo de cheque es al portador, es decir, no tiene especificado la persona beneficiaria o el destinatario de ese cheque y es cobrado por cualquiera que lo tenga en su poder. O cheque a la orden, solamente lo puede cobrar el beneficiario por el cual o la persona a la cual fue realizada el cheque. En este caso se puede endosar, y ahí vamos a ver qué es el endoso. Lo vemos en otras diapositivas. Cheque no a la orden, es un cheque que no se puede endosar y debe sí o sí cobrarlo la persona a la que se le dio el destino de ese cheque. Cheques de pago diferido, como les contaba, y cheque corriente o como les decía antes, cheque común, es lo mismo. ¿Qué es un endoso? Es cuando detrás le incluimos la firma, aclaración, número de quit, quil o DNI y el domicilio, y ahí hago una salvedad, algunos bancos piden el domicilio nada más, al igual que el número de cuenta bancaria, y se aconseja firmarlo, ¿sí? Mediante la inclusión del número de sucursal en el cual se tiene la cuenta. Estos últimos datos del número de cuenta y el número de sucursal directamente, si yo pongo el CBU, están todos los datos puestos en el CBU. Un gran número de 22 dígitos que identifican la cuenta, el propietario, el tipo de banco y tipo de cuenta. De esa manera yo detrás identifico que, por favor, ese cheque se deposite en esa cuenta. Ese es el endoso. Los cheques pueden tener hasta 3 endosos, no más. Y todos del lado reverso y siempre siguiendo el mismo orden, ¿sí? Fíjense ahí. Si yo acá lo emito de este lado, este cheque admite 2 endosos más. El último es el que se va a tomar para hacer el depósito. Y más o menos acá está para que ustedes tomen de referencia los datos. Este es un cheque no a la orden. Fíjense, te indica el monto de dinero. Es un cheque de pago diferido, el mismo papel lo indica, porque tiene incluso 2 fechas.
Buenos Aires, 20 de marzo del 2009. El 31 de marzo del 2009, páguese a esta persona la cantidad de pesos y lo mismo que figura acá. Ante cualquier discordancia o no coincidencia entre los números y las letras, lo que se toma como verdadero y fidedigno es la letra, ¿sí? Se va a depositar lo que la letra indique en términos de números. ¿Por qué? Porque puede que haya gente que acá agregue números o cosas por el estilo. Entonces, por eso siempre nos piden la cantidad de pesos escritos en letras. Y es lo que vale ante cualquier duda o inconsistencia entre ambos. Y en este caso, este no se ve muy bien, pero es un cheque corriente o cheque común. El día, mes, año, acá es no a la orden, es al portador. Páguese la suma de 2.470 pesos. Y se firma. ¿Sí? Fíjense que ahí figura tan solo una fecha. Muy bien, ahí está un poquito más grande el tema de los endosos. Bien, otro de los temas que tocábamos era, puedo recibir cheques, los depósitos de mis cuentas bancarias, pero ¿qué pasa si no tengo cuentas bancarias en realidad? Bueno, acá les traigo un tema que la verdad que me resulta muy positivo e importante y que surgió desde el año 2016, que es la posibilidad de que todos tenemos, si somos mayores de 18 años, de gestionar una cuenta o una caja de ahorro gratuita, ¿sí? Donde los distintos bancos que nosotros tenemos acá en Argentina tienen la posibilidad de elaborar la caja de ahorro gratuita mediante la sola existencia o presencia de la persona solicitante junto con su DNI en la entidad bancaria. ¿Qué da la posibilidad de utilizar el home banking de la empresa bancaria que hemos elegido, hacer transferencias sin límites de horario, porque antes había limitación horaria, ahora no. Sí, lo que hay que tener en cuenta cuál es el límite diario, tanto de extracción de dinero como de transferencias de dinero por día que existen según los bancos. No es necesario adquirir paquetes bancarios o obtener mercadería, digamos, o servicios bancarios si yo tengo esa caja de ahorro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy obligado, si tengo mi caja de ahorro gratuita, no estoy obligado a tener una tarjeta de crédito de ese banco, ¿sí? Porque cualquier existencia de tarjeta de crédito, sea Visa, Master o combinación de ambas, por ejemplo, American Express, etcétera, me tienen que cobrar comisiones. Y esas comisiones, si yo necesito sí o sí una tarjeta de crédito, puedo analizarlas y verlas acá, en este enlace que les voy a dejar, que es la cuenta del Banco Central de la República Argentina, en donde el Banco Central es el banco de los bancos y él tiene que dar a entender o publicar cuáles son las comisiones que cada banco está cobrando por la existencia de una, dos, tres o más tarjetas, cajas de ahorro en dólares, cuentas corrientes, tanto en pesos o en dólares, ¿sí? Todos esos son servicios o comisiones o paquetes bancarios que yo después lo puedo contratar, pero que no quiero dejar que ustedes tengan bien en claro que se cobran comisiones por esos paquetes porque hacen al funcionamiento de los servicios bancarios, ¿sí? Bien. Importante. Siempre acá les dejo el enlace, ya se los voy a poner en el chat por las dudas, en donde puedo elegir los tipos de producto y en base a eso comparar las entidades bancarias que estoy interesado en tratar de obtener los paquetes bancarios o la caja de ahorro gratuitas, ¿sí? Insisto, los tipos de producto o de servicios bancarios van a ser las cajas de ahorro en dólares o en alguna otra moneda, cuentas corrientes, tarjetas de crédito. Y yo, por ejemplo, puedo hacer comparar, no sé, el Banco Santander con el Banco Itaú y ver ahí cuáles me convienen más, ¿sí? ¿Y por qué entre esos bancos? Y porque yo sé que tienen, no sé, plan de pago de 12 cuotas sin interés para viajes,
¿sí? Trayendo un poco el tema del ejemplo de presupuesto. Bien, el Banco Central, como les contaba recién, es el banco de los bancos, y que es muy importante que tengan el manejo de esta entidad bancaria, porque tenemos mucha información. Entre ellas, por ejemplo, cuáles son esta es la página principal, entre ellas, por ejemplo, qué billetes y monedas están en curso y qué significa cada una, vieron para cuando van apareciendo nuevos billetes y monedas, y otras, acá, que ya les voy a dejar este link, de los distintos medios de pagos aceptados que tanto ustedes pueden aceptar como a las personas que pueden acudir para presentarse y hacer el pago de algún tipo de servicio. ¿Sí? Está el pago electrónico, el débito automático, tarjetas de débito y crédito, transferencias, etc. Muy bien. Antes de finalizar, quiero mostrarles esto, que voy a ver si los puedo incluir para todos. Acá les dejo los enlaces que estoy mencionando. ¿Sí? Ahí todos lo pueden ver, ¿no? En el chat, lo que estoy dejando. Y doy la posibilidad de darles el tiempo que realmente merecen para poder hacerme las preguntas, habiéndome excedido en tan solo 1 minuto. Ahí está, buenísimo, me están respondiendo. Bien, muy bien. Habiendo sido eso, lo comentado acerca de esta capacitación, los escucho para que me comenten dudas y que juntos podamos ir solucionándolas para que se vayan con todo bien procesado y afilado, digamos. Pueden habilitar micrófonos y de a uno los voy a escuchar. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué En el tal? caso del flujo de caja, cuando yo tengo ese sobrante, lo puedo Sí. utilizar, como usted dijo, para comprar acciones, para inversiones, para inmuebles. ¿Se puede comprar mercadería? Por ejemplo, Sí. eso vendría Perfecto. siendo... Ajá, esa era la Perfecto. pregunta. Puede comprar ¿Estoquearse de mercadería? exactamente. Puede estoquearse de mercadería uno, depositarlo en almacenes, ojo, siempre y cuando manejes estas variables. Me parece súper interesante lo que mencionas en términos de costos, sobre todas las cosas. Ver también qué mantenimiento va a requerir esa mercadería que vos acopies. Porque una cosa puede ser, por ejemplo, ropa, telas, o sea, son los primeros ejemplos que se me aparecen a mí a la cabeza, ¿sí? Que probablemente no necesiten de algún tipo de mantenimiento más que, por ejemplo, comprarles bolsas transparentes para que no se armen pelucitas o no se manchen, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los costos de almacenamiento o de manutención de esos bienes. Y ojo también cuando hablamos de bienes de tipo perecederos, porque si yo quiero estoquearme de cosas que tienen vencimiento próximo, en realidad pueden generarme altísimos costos. Entonces va a depender mucho de la empresa en la que esté analizándola. Pero me encantó tu ejemplo. Ujú. Yo en este caso, yo soy comerciante de frutos secos. Entonces en esta época es época de cosecha. Uno consigue el mejor precio ahora al principio de cosecha y después yo me acopio durante todo el año. Entonces ya lo guardo Perfecto. en cámaras y todo y eso ya me queda. Pero a fin de año los precios se disparan, entonces por eso le preguntaba Buenísimo. si era buena inversión. O sea que manejas la infraestructura como para el mantenimiento y el almacenaje de esos bienes. Exacto. Perfecto, perfecto. Más que costos asociados a la energía, por ejemplo, o Ujú. de la luz, no vas a tener, digamos, demasiado más, ¿sí? Pero sí es importante que vos manejes esas variables. ¿Hasta qué punto te conviene afrontar esos tipos de costos de almacenamiento versus el aumento que van a sufrir tus bienes a lo largo del tiempo? Y Bien. probablemente te convenga tenerlos con vos, pagar esos costos extras, pero a final de año sabes que lo puedes recompensar. Ujú. Bien, ¿Sí? gracias. Ya vos. Los escucho.
¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Adriana en el chat comentó que sí se podía hablar un poco más sobre el tema de cheques. Bien, de cheques en términos generales eso me pareció importante incluir porque... Profe, disculpe, pero en realidad la pregunta es sobre e-check, no sobre los cheques, sino sobre el e-check. Perfecto, perfecto. Bueno, el e-check se puso muy de moda el año pasado. Hay que tener en cuenta como tips o criterios, digamos, a considerar cuáles son las comisiones bancarias, tanto de la emisión como de la recepción, que eso es muy importante consultarlo siempre con los bancos. Pero uno puede elaborar el cheque electrónicamente desde el home banking y se lo envía también por medio de la comunicación interbancaria que va a existir junto con el banco de mi proveedor o la persona a la que le estoy pagando, se lo habilita en una pestaña o en un perfil dentro de lo que es la visión general de lo que es el home banking, de cuáles son los cheques que uno tiene disponibles y lo puede endosar y transferir siempre y cuando el cheque pueda realizarse, digamos, ese tipo de acción. Y si no, puede ser depositado en cuenta, que va a tener los costos asociados propios a las gestiones de acreditación de dinero. Pero la verdad que en términos de agilización de logística, del envío de dinero o de cobranza por parte de las distintas personas, termina siendo muy útil. Pero insisto, en términos de costo o de manejo de flujo de fondos, hay que tener muy en consideración cuáles son los costos o comisiones bancarias. Sé que hay algunos bancos que son más caros que otros y que por eso no muchos terminan utilizándolo. Pero, insisto, termina siendo como un perfil o una pestaña que uno logra ver dentro de su home banking, identificando cuáles son los saldos a favor o qué cheque se le ha emitido a nombre de la persona asociada con ese tipo de quit. Y en cuanto a los endosos, ¿también son 3 o podemos endosar más cantidad? Mira, tengo entendido que son 3, lo mismo que rige para la misma ley de cheques, porque aún no hay alguna normativa que lo especifique, pero todo es conversable con el banco. Insisto, depende de qué banco. Yo con el que me manejo es uno muy particular y que más de incluso 1 o 2 no hace tanto traspaso de dinero, pero hay otros que es indistinto siempre y cuando siempre nos manejemos dentro del lapso propio de esos 30 días. Sí, a ver, algo me ponía. Entiendo que hasta 100 endosos, siempre y cuando ahí hay mucho flujo de manejo de manos. Hay que ver si los 30 días lo permiten, ¿sí? Pero sobre todo con el tema de la asociación de costos, endosos y plazos, cada uno es importante que lo maneje con su banco. Anton, no sé si has leído el mensaje de Andrea. Sí, lo estoy leyendo. Dice, la compra con tarjeta. ¿Cómo debo anotarlo en el flujo de cajas? La compra con tarjeta de crédito, en ese caso, vos vas a poner la cantidad de cuotas que tengas que pagar en el momento en el que se hace efectivo el pago, ¿sí? Es decir, que si estoy comprando hoy y esta compra ingresa en tu tarjeta para este mes, en el cierre de este mes, significa que te va a venir en el mes de mayo la primera cuota. Si lo tuviste en 3 cuotas, vas a poner mayo, junio, julio, el total dividido 3, siempre y cuando ya tengas en cuenta cuáles son los intereses adicionales y costos y gastos administrativos. Pero lo que tenés que hacer es tratar de prorratearlo según sean la cantidad de cuotas elegidas. En el momento en el que se va a producir el vencimiento y tengas que ir y pagar la tarjeta. Que es el momento en el que ya no vas a contar con el dinero en efectivo. ¿Sí? Profe, Exactamente, otra gran ventaja es el ahorro en la logística, eso pero con seguridad, y la inmediatez y la seguridad.
y la salud, me animo a agregar el día de hoy. ¿Sí? Bien, Roberto. Sí, escucho. Profe, con respecto a cuando sos monotributista y recibís, haces ventas con Postnet, hay un descuento que se les hace por cada compra que se hace, ¿sí? Por cada ingreso hay un egreso. Exactamente. Las ¿Cuándo voy a, comisiones. exacto, ¿cuándo voy a registrar yo esos egresos? Los ingresos cuando los veo reflejados en mi en mi cuenta corriente. Exactamente. ¿Y los egresos en ese mismo momento? Vos me preguntás en términos de herramientas de flujo de caja. Sí. Bien, perfecto, porque pensé que me lo abarcabas dentro del ámbito del monotributo y el monotributo no tiene en cuenta egresos, solo ingresos. Y sobre esa base de los ingresos yo me categorizo y me recategorizo cada 6 meses, ¿sí? Pero en términos del egreso, vos lo vas a identificar. Lo puedes hacer de dos formas. Si es semanal tu flujo de caja, puedes ver los saldos negativos de las comisiones, la sumatoria, y directamente pones en un nuevo apartado comisiones por manejo de Postnet, ¿sí? Y ahí lo redondeas o agregás el acumulado para no ir poniéndolo día por día. Y si es al final de mes, tratas de hacer un conteo o de llevar, según un informe que vos le pidas, o que vos lleves según tus resúmenes, colocas el monto mensual que te están descontando por el uso del Postnet. Al menos yo lo haría así para que no sea tan minuciosa, porque puedes tener ventas muy chiquitas con Postnet y ventas muy grandes en donde sea realmente un buen monto a considerar. Entonces, yo los pondría más que nada de manera global para ver el impacto verdadero que tuvieron a lo largo del mes. Es decir, cuando vos lo ves descontado de tu cuenta o de tus saldos positivos mediante la utilización de este sistema. Bien, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, cualquier duda incluso que les haya quedado hoy y que quieran que la veamos la semana que viene, a quienes tengan la posibilidad de sumarse a la capacitación de precios y costos, anótenla, no tengo ningún problema que el martes próximo hablemos de eso, ¿sí? Perfecto, si no hay otra consulta o quieran habilitar micrófono para realizar más preguntas, damos por terminado y retomamos la semana que viene para más sobre temas de herramientas contables. Exactamente, y ahí aprovecho de contestar una pregunta. Si va a haber algo de monotributo, sí, la buena noticia es que si miran el calendario ahora de las capacitaciones propuestas para mayo, desde el segundo martes de mayo en adelante tratamos el tema de monotributo, así que desde ya los estoy invitando, desde hoy 20 de abril, para que juntos vayamos viendo el monotributo en distintos martes y de esa manera no sea tan engorroso o tan pesado a la hora de poder gestionar sus propios monotributos o ayudar a las personas que ustedes consideren necesario a la hora de gestionar todos los trámites, ¿sí? Bien, perfecto, Anto. Entonces los invitamos a que nos visiten en las redes sociales de USIN Capacita en Facebook e Instagram y ahí van a encontrar toda la oferta educativa para lo que es el mes de mayo. Por ahí están consultando si van a hablar sobre algo de Bitcoins. Bitcoins no, pero estaría bueno armar alguna propuesta para ver si se puede dictar. Está bueno como alternativas de inversión novedosa y virtual. Perfecto. Ha sido un placer escucharte y gracias por la presentación, Anto. Nos vemos la semana que viene, entonces. Muchas gracias. Gracias a todos por haber asistido. Bueno, los espero el día martes para hablar de esto de las variables de precios y costos, algo que tenemos que tener muy en cuenta y tratar con mucho respeto también, ¿sí? Para no incurrir en pérdidas más que nada. Así que bueno, los espero. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Buena tarde para todos.